Hola, en este video vamos a estudiar lo que es la prueba de la segunda derivada para encontrar los extremos relativos de una función. Dice, sea f una función para la cual la segunda derivada existe sobre un intervalo AB que contiene el número crítico c. Miren que aquí me está hablando del número crítico. Entonces recuerden que en la prueba de la primera derivada habíamos dicho de que si una función tiene un mínimo o un máximo ocurre en los puntos críticos. Entonces, esos mismos puntos críticos los podemos usar en la segunda derivada para determinar si hay un máximo o un mínimo. Entonces dice así, que si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo. Ahora, si su segunda derivada es negativa, entonces evaluada en el punto crítico, la función tiene un máximo en ese punto crítico. Si la segunda derivada es 0, entonces la prueba falla y no podemos determinar si f de c es un extremo relativo. En este caso tocaría probar la prueba de la primera derivada o usar la prueba de la primera derivada. Entonces ese es el resumen acá. Serían estos dos incisos. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa en el punto crítico, entonces hay un máximo. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a aplicar la segunda derivada para resolver este problema. Dice, modelo de control de inventario. Dice, el costo de producción anual de un artículo es C igual a 5.000 más 800 millones, miren, entre X más X entre 20, en donde X es el tamaño promedio del lote por serie de producción. Encuentre el valor de X que hace mínimo a C. Este sería C, es una función de costo. ¿Cuál es el valor de X que hace mínimo el costo? Entonces, vamos a usar la prueba de la segunda derivada, pero en la prueba de la segunda derivada lo primero que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos. Cuando me piden los mínimos y los máximos, entonces tenemos que buscar los puntos críticos. Hemos hecho un ejemplo anteriormente donde solo nos pedían la concavidad, entonces los puntos críticos no importaban. Pero acá sí necesitamos los puntos críticos porque queremos saber los máximos y los mínimos. Entonces para eso recordemos que tenemos que sacar la primera derivada de la función, o sea c'. Esta recuerden que se puede escribir así, 5.000 más 80.000, 80 millones es, por x elevado a la menos 1 más 1 sobre 20x. Y esta es la que vamos a derivar. Entonces la derivada de este 5.000 da 0, más 80 millones, y vamos a derivar x a la menos 1, aquí me falta un 0. Cuando derivemos x a la menos 1, entonces bajamos el menos 1 y la x queda elevada a la menos 1 menos 1, menos 2, más la derivada de 1 sobre 20x, la de x está 1, entonces lo queda 1 sobre 20. De simplificada la función de costo sería menos 80 millones, así, y x a la menos 2 lo podemos pasar al denominador como x a la 2 más 1 sobre 20. Y los puntos críticos ocurren donde la derivada se hace 0. Y vamos a igualar a 0 la primera derivada. Entonces menos 80 millones, hay que tener cuidado copiar todos los ceros acá, entre x al cuadrado igual a menos 1 sobre 20. Y vamos a despejar el valor de x aquí. Si multiplicamos cruzado, este menos entre este menos da más, positivo. Entonces vamos a tener 80 millones por 20 es igual a, el x cuadrado pasa a multiplicar al 1 a x a la 2. 80 millones por 20, ¿cuánto sería 80 millones por 20? Son 80 por 20, ¿verdad? Por 80 por 10 son 800, serían 800 millones, por 20 serían 1600 millones. Pero lo podemos poner aquí en la calculadora, vamos a ver cuánto es 80, 3, 1, 2, 3.
millones por 20, vamos a ver, 160, 160, no alcanzo a ver ahí, 160 porque son muchos ceros, 160, creo que le puse más ceros de 80 millones por 20, serían 1600, parece 1600 millones, 1600 millones. Entonces x cuadrado igual a 1600 millones. Y vamos a despejar la x, sería más o menos la raíz cuadrada de 1600 millones. Le sacamos la raíz cuadrada a eso. Yo creo que aquí mismo se le puede aplicar en la calculadora. La raíz cuadrada de 1600 millones. Entonces aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Serían 40.000. Entonces x es igual a más o menos 40.000. Como x representa el tamaño promedio del lote por serie de producción, esta x tiene que ser positiva. Entonces solo tomamos el valor positivo, x igual a 40.000. Entonces tomamos el valor de 40.000 y queremos saber si ese valor de 40.000 es un máximo o un mínimo relativo. Entonces vamos a usar la prueba de la segunda derivada. Como yo ya tengo la primera derivada sería esta, miren, la voy a dejar escrita acá solo para copiarla. Se podía haber escrito así, menos 80.000, menos 80 millones por x a la menos 2 más 1 sobre 20. Esta sería la primera derivada. Ahora vamos con la segunda. Menos 80 millones por x a la menos 2 más 1 sobre 20. Entonces vamos a buscar en el inciso B C2' de x. Entonces aquí voy a volver a copiar la primera derivada, es menos 80 millones x a la menos 2 más 1 sobre 20. Y ahora lo vamos a derivar otra vez, porque es la prueba de la segunda derivada. Sería menos 80 millones x a la menos 2. Para derivar bajamos el menos 2 y la x queda elevada a la menos 3. Y el 1 sobre 20 la derivada da 0. Entonces C2' de x es menos por menos da más. Entonces sería 160 millones entre x elevado a la 3. Ahora vamos a evaluar en el punto crítico. Entonces evaluamos C2' de 40.000. Cuando yo evalúo esto en el punto crítico, que 40.000 era el nivel de producción, donde puede haber un extremo elevado a la 3, yo observo que el numerador es positivo y el denominador también es positivo. Entonces esto va a ser positivo, toda la respuesta de este el signo es positivo. Entonces ahí no hay pérdida. Entonces, como la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor que 0, regresemos al teorema. Decía que si la segunda derivada era negativa, en el inciso 2i, con el segundo inciso, ahí hay el primero, si la segunda derivada es positiva, evaluada en el punto crítico, hay un mínimo relativo. Entonces, como me quedó negativa positiva la derivada, entonces hay un mínimo relativo, miren. Eso es lo que dice el inciso 1. Segunda derivada positiva, hay un mínimo relativo. Entonces me quedó segunda derivada positiva, hay un mínimo relativo. Entonces hay un mínimo en x igual a 40.000. Entonces la pregunta que nos hacían era: encuentra el valor de x que hace mínimo al c. ¿Cuál sería el costo mínimo? Porque creo que esto era de costo de producción anual. Entonces, y el costo mínimo sería este. El costo mínimo
es evaluar la función C original en 40.000, pero la original que es esta, 5.000 más 80 millones entre X más X entre 20. Entonces aquí yo ya tengo copiada la función de costo que me daban. ¿Cuánto es la función de costo evaluada en 40.000? Sería 5.000 más 80 millones evaluada en cuando X vale 40.000 más 40.000 entre 20. Le ponemos eso en la calculadora y vamos a ver la respuesta cuánto es. Vamos a ver. La calculadora, vamos a ver, aquí la tenemos. 5.000 más una fracción aquí, 80 millones. Vamos a ver, 80, miren, millones serían 3 ceros y otros 3 ceros, 2, 3. Entre 40.000 más X entre 20, que era 40.000, entre 20, 9.000, ya simplificado, vamos a ver 9.000, que no debe, 9.000, sí podría ser 9.000, entonces C de 40.000 igual a 9.000. Entonces el costo mínimo es cuando se producen 40.000, el menor de los costos son 9.000. ¿Qué pasó con el otro punto? Porque si recordamos que habían dos puntos críticos, también negativo 40.000. Entonces aquí nosotros lo tomamos la parte positiva porque es una aplicación y X solo toma valores positivos. Ya esto es fuera del ejercicio. Si probamos el otro punto, crítico, que era X igual a menos 40.000 porque salieron 2. Entonces habría que evaluar la segunda derivada en menos 40.000. La segunda derivada es esta. Entonces siempre arriba va 160 millones entre X a la 3. Entonces en lugar de X aquí ponemos menos 40.000 a la 3. Esto yo ya sé que el numerador es positivo y el denominador está elevado a una potencia impar, y como es un número negativo elevado a un valor a una potencia impar, el resultado es negativo. Más entre menos, menos, o sea que aquí el signo es negativo. Quiere decir que la segunda derivada es evaluada en el punto crítico, da negativa, o sea, da menor que 0. Entonces en el teorema de la prueba de la segunda derivada dice que si la derivada es negativa en el segundo inciso, ahí hay un máximo. Entonces en X igual a menos 40.000 había un máximo. Pero no era eso lo que nos pedía el problema. El problema solo nos pedía hallar el valor de X que hace mínimo el costo. Pero para cualquier otra función habría que probarlos todos los puntos críticos que tengamos.